Bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, te damos gracias por esta tarde en que nos has llamado a cada uno por nuestro nombre. Si estamos aquí reunidos a través de esta reunión virtual, es porque esa fue tu voluntad. Gracias por llamarnos, Jesús. Gracias por reunirnos en tu amor. Señor, yo te pido que me des la gracia de ser dócil a tu Espíritu Santo esta tarde. Te pido por todos los hermanos con los que vamos a compartir esta reunión para escuchar tu palabra, lo que vos nos quieras decir, enseñar. Esa palabra que nos hablas con amor, ese amor que nos hace crecer como personas. Como no alabarte y bendecirte, Señor, si sabemos que estás en medio de nosotros. Porque vos nos dices que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, vos estás en medio. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia bienhechora en este momento. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y a vos, María, Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros ante tu Hijo amado. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, que todo lo que acontezca esta noche sea para la gloria de tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El tema de hoy es el carisma de profecía. ¿Recuerdan algunos los que estuvieron en la última charla que vi? Fue el tema de para qué sirven los carismas. Así que hablamos que el carisma los carismas son dones del Espíritu Santo. Y esta tarde vamos a hablar del carisma de profecía. Y hablar de un carisma es hablar de la gracia, del regalo, porque el carisma es un regalo. Y todo carisma es una manifestación de Dios en nosotros. Es una manifestación del Espíritu Santo, que es Dios. Es una forma de hacerse presente el amor de Dios en nosotros. Podríamos también decir que los carismas son acciones de Dios que está presente actuando en nuestra vida. Todos sabemos que el origen de los carismas es siempre el Espíritu Santo, el amor de Dios. ¿Y cuál es la finalidad del carisma? Podríamos preguntarnos. Y es para el bien de la comunidad o de otros. Lo vamos a ir viendo de a poquito esta noche. Y vamos a resumir todo esto que dijimos diciendo, carisma
es una manifestación del Espíritu Santo que habita en nosotros. Está en nosotros el carisma. Y, como decíamos, el carisma de profecía. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, nos dice: busquen la caridad, pero aspiren también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Busquen el amor, pero aspiren también a otros dones espirituales, como por ejemplo la profecía. En Corintios 13, Pablo nos va a decir que sin caridad, que sin amor, nada somos. Podemos tener todos los carismas, pero si no hay amor en nosotros, no nos sirve de nada. ¿Qué es profetizar? Podríamos preguntarnos. ¿Qué es profetizar? Es hablar en nombre de Dios. ¡Qué responsabilidad! ¿Quién profetiza? El profeta. Y el profeta es una persona elegida por Dios para anunciar su mensaje. Eso es el profeta, el que da el mensaje de Dios. Anuncia un mensaje de Dios. Es decir, Dios se comunica a través del profeta. Y podríamos también decir que Dios es esencialmente comunicación. El ser de Dios se caracteriza por la comunicación. La esencia de Dios es comunicarse. Dios es aquel que se da a conocer. ¿Cómo? A través de la creación. Dios está presente en todo lo creado. Y a través de la historia de un pueblo también. Se da a conocer a través de la historia de un pueblo. ¿Y ese pueblo cuál es? Israel. Que a través de sus patriarcas, pero de manera muy especial, a través de los profetas, Dios le revela al pueblo sus intenciones, sus planes, por medio del carisma de profecía. Por ejemplo, Joel, el profeta que cita en el día de Pentecostés Pedro, ¿se acuerdan? En los Hechos de los Apóstoles, Joel, en el capítulo 3, versículo 5, va a hablar del derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, es largo, pero lo vamos a ver después cuando veamos el día de Pentecostés. Miqueas, por ejemplo, uno de los patriarcas menores, de los profetas menores, nos va a hablar del nacimiento de Jesús en Belén. También lo vamos a ver después. ¿El nacimiento de quién? El nacimiento de su Hijo, su propio Hijo, el Hijo de Dios, Jesús. Tan cercano, Dios con nosotros, ¿no? Y no todos tenemos esa imagen de Dios tan cercana. Para muchos, Dios está separado,
alejado, aislado, pero ver a Dios en el orden de lo humano, en la persona de Jesús, eso es impresionante. Insólito, podríamos decir, inconcebible para nuestra razón. Porque jamás podríamos haber imaginado semejante iniciativa de Dios. Hacerse uno de nosotros para darse a conocer. Se saca el velo, se revela. Revelarse es sacarse el velo y nos revela su modo de ser en la persona de Jesús. Y la comunicación, podríamos preguntarnos que la iniciativa de la comunicación está en el mismo ser de Dios. Dios quiere comunicarse, Dios quiere mostrarse. ¿Y por qué decimos que Dios es comunicación? Porque lo propio de la comunicación es el amor. Y Dios es amor. Y comunicación es un término bastante claro. Significa poner en común lo interno de las personas. Eso es comunicación. Hacer comunión. La comunicación es lo que nos permite entrar en la realidad del otro, en el misterio del otro. Por eso, cuanto más amamos, más queremos ser conocidos. ¿Se entiende? Entonces, podríamos decir que profecía es el mensaje de Dios que, movido por el amor, nos envía a través de un profeta. Un mensaje de Dios movilizado por su amor para cada uno de nosotros. Dios nos envía su mensaje a través de un profeta. Profecía, don carismático, dado por el Espíritu Santo. A ver qué nos dice Pablo en la carta primera de Corintios 14, versículo 3. Ya leímos el 1, vamos a ver el versículo 3. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. Eso nos dice Pablo. Entonces, profecía, don carismático dado por el Espíritu Santo para edificar, para exhortar y para consolar. ¿A quiénes? A los hombres. Ya sea comunidad de personas, o también a una persona sola. Eso es. Consolar, exhortar, edificar a nosotros que somos sus hijos amados infinitamente por Él. La profecía es un mensaje que viene de Dios al corazón del profeta. Luego sale de la boca del profeta para llegar al corazón de los fieles, de nosotros, de los hombres o de una comunidad. Entonces, no se trata de un mensaje humano, viene de Dios. Y el mensaje no es para el profeta. El mensaje es para que lo anuncie
a los demás. Y en este tiempo, el Señor nos invita a ir más allá. Nos está invitando a seguir el impulso del Espíritu. Nos está invitando a ser profeta. Y Francisco, el Papa Francisco, decía que el profeta es aquel que sigue el empuje, el impulso del Espíritu Santo. Y desde ahí anuncia esperanza y salvación, y no desgracia o condenación. Allá por el año 2019, en un estadio de Roma, dijo Francisco, el Papa Francisco, nuestro Papa: el mundo necesita ver profetas en los discípulos de Jesús. Personas que sigan el empuje del Espíritu Santo, que los envía a anunciar esperanza y salvación a los pobres y excluidos. Todos aquí somos discípulos de Jesús, les dijo Francisco a las personas que estaban en ese estadio. Y hoy nos está diciendo a nosotros, ¿no? Todos aquí somos discípulos de Jesús, enamorados de Jesús, elegidos de Jesús. El Señor en este tiempo nos está invitando a ser profetas. Y como decíamos, a seguir el impulso del Espíritu para anunciar esperanza y salvación. Concluyendo esto, resumiendo, podemos decir, todos los bautizados somos profetas. En el numeral 1241 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice: todos los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Y esto no es un título lindo, bonito, para ponerlo en una vidriera o en una pared. No. Los bautizados servimos como sacerdotes a partir de nuestro esfuerzo por llevar, podríamos decir, a las personas a Dios. Estamos aquí para escuchar, para aprender, para predicar, para formarnos, para poder llevar a las personas hacia Dios. Sirven, podemos servir nosotros, eso es como sacerdote. Y como profeta, servimos con nuestro testimonio de la verdad en palabras y hechos. Y como reyes, servimos para guiar a otros a través de las palabras y los hechos. O sea, somos profetas con nuestra vida, con nuestra forma de vida, porque yo no puedo anunciar algo que es contrario a lo que yo vivo, ¿cierto? Anunciamos con nuestra vida, con nuestro modo de vivir, anunciamos con nuestra voz, con nuestra formación, con lo que somos. Entonces dice que como reyes llevamos gente a la verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es el amor. Como reyes llevamos entonces a los demás, a las personas, a avanzar hacia el reino de Dios,
en este mundo, El reino de Dios, ya hemos dicho muchas veces, no es un lugar. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál habíamos dicho? La verdad de Dios es el amor. El amor de Dios que nos sana, nos salva y nos libera. ¿Y cuál es nuestra verdad? Podríamos preguntar. Nuestra verdad, podríamos decir que es la limitación, la precariedad, la debilidad, la fragilidad, la pequeñez. Cuando llegamos a conocer la verdad de Dios Todopoderoso, y fíjense, conocer, que conocer no significa saber. Conocer significa tener experiencia de Dios. ¿Dios qué es? Dios es amor. Entonces, conocer a Dios es tener experiencia del amor de Dios. Eso nos va a llevar a buscar el reino de Dios. Dejar que Él reine en cada uno de nosotros. Y si Dios reina en nosotros, ¿qué es lo que va a reinar? Todo lo que Dios es. ¿Y Dios qué es? Dios es amor, Dios es paz, Dios es libertad, Dios es justicia, Dios es alegría. Pero eso es todo lo que nosotros anhelamos para vivir. O sea, que nosotros anhelamos el ser de Dios. Esos son nuestros anhelos más profundos para vivir la vida verdadera, ¿no? Esa que Jesús nos dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y cuándo vamos a vivir esa vida abundante? Cuando dejemos que Dios reine en nosotros. Cuando entremos en el reino de Dios y dejarlo que Él reine. Entonces, las fuerzas del amor de Dios renovará todo lo que está cansado y agobiado en nosotros. Nos liberará de todo lo que nos oprime. El amor nos hace libres. ¿Quién es? En este momento podríamos preguntarnos, ¿quién es el profeta de Dios por excelencia? Es Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, la palabra de Dios encarnada. Es muy común que algunas personas vinculen el carisma de profecía como predicciones del futuro. Y como creen que se predice el futuro. Este modo de profecía que apuntaba al futuro fue propio, podríamos decirlo, de los profetas del Antiguo Testamento, como las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Miqueas. ¿Por qué? A ver, vamos a explicarlo mejor. El centro de la historia de la salvación es Jesucristo. ¿Cuándo comienza la historia de la salvación? Con el Éxodo. El centro de la historia de salvación es Jesucristo. Si empieza la historia de la salvación con el Éxodo, la historia de la salvación implica el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Los profetas del Antiguo Testamento apuntaban al futuro, a la venida del Mesías. Con la llegada de Juan el Bautista y el cierre del canon bíblico, es decir, cuando entramos en la plenitud de los tiempos, a partir de Pentecostés, nace una nueva forma de profecía. A lo mejor algunos se pregunten, ¿qué es eso del cierre del canon bíblico? Y que se cierra con Juan el Bautista. Canon es la lista de los libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Con la venida en el tiempo de Juan el Bautista, que anuncia la venida de Jesús, se cierra el canon bíblico del Antiguo Testamento y va a comenzar el canon del Nuevo Testamento. No sé si está claro. Bueno, pienso que sí, están muteados. Entonces, a partir de Pentecostés, entramos en la plenitud de los tiempos. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice Pablo en Gálatas, en el capítulo 4. Gálatas. Capítulo 4, versículo 4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Eso es el comienzo de la plenitud de los tiempos. Decíamos que los profetas del Antiguo Testamento apuntaban hacia el Mesías. Vamos a ver Miquea, por ejemplo, él habla apuntando al futuro. Vamos a confirmar esto. En Miqueas 5, versículo 1, dice: Mas tú, Belén, Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Habla en futuro. Pero ahora ya está presente Jesús. Entonces los profetas de nuestro tiempo hablamos en presente. A partir de Pentecostés se abre un nuevo tiempo profético, podemos decir así. Vamos a ver qué nos dice Pablo en Corintios 14, Corintios 14, versículo 3. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. Ven que habla, ya lo habíamos leído, ven que habla en presente, ¿no? Porque decíamos que a partir de Pentecostés se abre un nuevo tiempo profético. Y nos dice que la profecía es para consolar, para edificar, para exhortar, para animar. Es algo a la que todos podemos acceder, a la profecía. ¿Por qué? Como miembros del cuerpo de Cristo. Según el cardenal Raniero Cantalamessa, dice:
la profecía ocupa un lugar importante entre los carismas, porque la profecía se trata de hablar en el nombre de Dios. Entonces, de repente, es profética la prédica, porque hablamos de Dios. Es profético la oración. Les voy a dar un testimonio. Una vez, hace muchos años, con Alberto Pereiro, fuimos a dar un seminario en Devoto. Se hizo un día la charla del seminario, que no recuerdo cuál era. Al terminar la charla, Alberto me dice que haga una oración. Hago la oración, termina, concluye la reunión del seminario y le dice Alberto a una persona, vos querías preguntarme algo. Entonces esta persona le contesta, no, ya está. Ya tuve la respuesta en la oración de Malena. Yo desconocía, nunca pregunté qué es lo que había preguntado. ¿Ve? Todo de repente se vuelve profético. Es profética también la iglesia. Todo se vuelve profético. Y decíamos que la profecía es para edificar, para exhortar, y que todos tenemos acceso a ella. Decíamos que la iglesia tiene una naturaleza profética sobrenatural, todo es sobrenatural, por supuesto, porque viene de Dios, y la iglesia está llamada a ser signo de Dios en este tiempo, a ver los criterios para discernir la profecía. Antes vamos a leer algo de Ezequiel. Muchas veces Dios pone en nosotros la palabra de profecía. Pero ¿qué surge en nosotros, especialmente en el grupo de oración? Como todos estamos en un grupo de oración, surge una palabra de repente en uno y uno comienza una especie de lucha interna. ¿Será mío? ¿Será de Dios? Nos preguntamos. ¿Y si me equivoco y si es solamente mío? Tenemos dudas, tenemos miedos. Y hasta podemos decir, no, si lo digo, a ver si me creen que estoy un poco chiflada. Y tenemos miedo. Y muchas veces ahogamos la profecía. Les voy a contar una profecía bien concreta que Dios me había dado y van a ver lo que pasó. Yo estaba en un congreso del ECLA en Puerto Rico, en una misa. Un matrimonio, antes de que yo viajara a Puerto Rico, viene a despedirme, un matrimonio joven, que querían tener un hijo y bueno, no se embarazaron. Me dice, ay, ora por nosotros, por el bebé que queremos tener. Sí, Bárbara. En esa misa, yo me acordé de ellos, no me acuerdo el momento de la misa, y empecé a pedir por ellos. De repente, se me viene una imagen, como que estaba arriba mío, como unas nubes bajas, y una voz que resonaba en mis oídos y que decía, en un año. Y yo me quedé de una pieza. Termina la misa y trato enseguida de buscarlo al sacerdote y de hablar con él. Estaba toda asombrada yo. Me acerco al sacerdote y le cuento la experiencia que había tenido, y el sacerdote me mira y me dice, seguí orando. Y nada más. Yo pensé que me iba a explicar qué era, nada más. Bueno, cuando vengo a Buenos Aires, yo decía, les digo lo que me pasó, y si es solo mío,
¿Y si creo una expectativa? ¿Y si no pasa nada? Y bueno, me callé. Al tiempo me llaman por teléfono y me dicen, el congreso había sido en el mes de octubre. En el mes de abril, ellos se fueron de vacaciones en verano y en el mes de abril me llaman y me dicen que bueno, que estaban esperando un bebé. Bueno, qué alegría. Ahí les cuento lo que, la experiencia mía en Puerto Rico. Fíjense cómo yo ahogué esa profecía. Tenemos que confiar más en Dios. Vamos a ver en Ezequiel 37, que dice así, 37 desde el versículo 4. 3. Vamos desde el principio. La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu, Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran numerosos. Eran numerosos y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza. Profetiza sobre estos huesos. Les dirás, es como que le decía al que le daba la profecía, profetiza, habla. Le dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en ustedes y vivirán. Los cubriré de nervios, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, les infundiré espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba, se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos a otros. Palabra de Dios. A ver, sigue acá. Él me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre. O sea que Dios quiere, si nos da la palabra, por supuesto, quiere que la digamos, que proclamemos su palabra. Pero para eso tenemos que creer. Pero muchas veces sí creemos, pero ¿qué pasa? Hay miedos, hay dudas, a pesar de nuestra. Eso nos pasa a todos, ¿sí? Tengamos la experiencia que tengamos. A todos nos pasan esas dudas, ese miedo que nos lleva a ahogar la profecía. El profeta dice que Dios puso su mano sobre él y le preguntó si creía. Entonces, primero le pregunta si creía que él podía ir, y él dice, y vos lo sabes todo, y lo puedes todo. Y él, pero, y ya ves como que dice, habla, si crees, habla, no ahogues mi palabra. Cuánta alegría le hubiese dado a este matrimonio si yo hubiese tenido la libertad, no hubiese tenido miedo de causar una expectativa falsa en estas personas que podían hacerle daño. Y ellos habrían tenido una gran alegría antes de tiempo. Ella está en el área de la salud y un día fui a hacer una consulta, yo tenía la panza enorme
Y le digo, ¿tenés fecha para el parto? Sí, me dice. ¿Para cuándo? Para el 27 de octubre. Cuando vengo a casa busco una especie de boletín que nos habían dado donde estaba todo el programa del encuentro. Busco la fecha de la misa, era el 27 de octubre. No lo podía creer. Qué increíble. Pero no nació el 27 de octubre. Hubo que, no sé, provocar el parto, creo que nació el 28 o el 29. Entonces, no ahogar la profecía, hay que decirlo. Y Alberto nos decía, si tienen una palabra, tienen duda, digan, Señor, si es tuyo, que sea para tu gloria. Y si no es tuyo, igual que sea para tu gloria. Le voy a pedir a Pablo que nos cante una canción. A ver, Pablito, escuchémosla que es preciosa. Formar dentro del vientre de tu madre. Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta en las naciones. Yo te escogí. Irás donde te envié, lo que te mandé, proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar. Tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Yo te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu madre y a tu padre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Si tu voz me quema dentro,
si tu voz me quema dentro. Gracias, Pablito. Esta canción es bellísima y es Jeremías, la encontramos en Jeremías. Cuando Francisco viajaba para el cónclave en el que lo eligieron papa, no sé, había un rumor ahí de que esta palabra de Jeremías, la que dice la canción, ¿no? La voy a leer. Antes de haberte formado yo, bueno, en el seno de tu madre, bueno, es la canción que dijo Pablo, pero lo impresionante es que dice, desde hoy mismo te doy autoridad sobre la gente, sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Y le dice que no tenga miedo. Es impresionante, léanla cuando lleguen a su casa. Jeremías 1, el capítulo 1. Y vean todo lo que vivió luego Francisco con en su papado, ¿no? Vamos a ver los criterios para discernir sobre la profecía, si es verdadera o si es falsa. Uno de los criterios podría ser que la profecía tiene que estar de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Otro criterio, cuando la profecía consuela, exhorta y edifica al pueblo, a nosotros los hombres. Otro criterio, cuando la profecía produce paz y orden. Otro criterio, cuando la profecía está confirmada. Un quinto criterio podría ser cuando produce conversión y cambios en el corazón. Es una profecía verdadera. Una falsa profecía, la forma de discernirla, es ver si contiene elementos contrarios a la doctrina de la Iglesia. Otro criterio es si la profecía dada por el profeta molesta, contiene acusaciones, amenazas, produce miedo, angustia, quita la paz. Esos son criterios para realmente discernir si una profecía es verdadera o es falsa. Y algo muy importante, ¿no?, que podemos decir, la fuente de los carismas, que ya lo habremos dicho, seguro. La fuente de los carismas es el Espíritu Santo, el amor de Dios. ¿Qué pasa en nosotros cuando tenemos experiencia del Espíritu Santo? Veamos. Comenzamos a sentir amor por las cosas de Dios cuando tenemos experiencia de eso. Nos volvemos más amables. Cuando somos amables, surge un entusiasmo. Ese cariño, ese entusiasmo nos va liberando, nos va transformando. El amor de Dios nos hace cada vez más buenos, más amables. Y eso nos abre una posibilidad, la posibilidad de abrirnos a las demás, no quedar tan encerrados en nosotros mismos.
Tener experiencia del amor de Dios nos moviliza, nos transforma, nos hace sentirnos plenos, nos acaricia, nos impulsa a acariciar, nos ilumina, nos da seguridad, confianza, alegría. En una palabra, nos hace humano, nos humaniza. Esta es una experiencia muy linda, hermosísima, podríamos decir. A esta experiencia del amor de Dios nos podemos abrir o no, pero nunca podremos manejar, porque el Espíritu Santo es como el viento. Todos hemos recibido en nuestro bautismo los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos podemos recibir carisma. ¿Y cuál es la condición para recibir los carismas? Para recibir hay que estar abiertos al Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí llegamos. Sería bueno si alguien tiene preguntas. Angelito, 5 minutos de preguntas, no sé. Sos vos el que maneja los tiempos. Sería bueno que, bueno, me imagino que casi todos los que estamos acá están en grupos de oración. Sería bueno preguntarle a Malena algunas cuestiones prácticas del carisma de profecía en el grupo de oración. Porque yo veo que con el tiempo es un carisma como que se está pinchando. Antes había muchos profetas. Ahora hay que buscarlos. Entonces, los que tengamos alguna pregunta práctica sobre el grupo de oración, cómo hacer, qué hacer, cómo se siente, cómo empieza el carisma. Bueno, todo lo que se nos ocurra, aprovechemos que tenemos unos minutos y le preguntamos a Malena. Levanten así la mano para saber quién va a preguntar. ¿No hay dudas? Yo tengo una duda, más o menos. Tengo una duda, por ejemplo, si uno tiene una palabra, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una palabra, bueno, que yo tengo la certeza que nunca nadie nos va a separar del amor de Dios, ¿no? Que está en una de las cartas de Pablo. ¿Eso es una profecía o cómo se calificaría en el grupo de Sí, sí. oración, ¿no? Es profecía. Claro que sí, porque nunca nadie nos separará del amor de Dios, ¿dijiste? ¿Algo así? Sí, sí. La proclamas, y eso está en San Pablo, en la carta a los romanos. Y es una profecía. Dios nos está hablando para que tengamos esa certeza de que nunca, nada, ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. Es profecía, claro que sí. En cierta forma, las profecías también se podrían alimentar de la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Porque si uno nunca lee la palabra, es muy difícil que te aparezca una palabra en el momento, ¿no? En cierta forma, quizás leer la palabra puede alimentar la profecía, ¿no? Si el don Toda está muy palabra es chiquitito, profética. La palabra claro. de Dios es profética, porque siempre edifica, consuela, exhorta. Nunca nadie me separará del amor de Dios. Me está animando, me está exhortando. Sí, es muy Me fuerte esa palabra. Sí. está alimentando la fe. Y eso es edificar. ¿Alguien tuvo alguna experiencia de profecía, un testimonio? ¿Quiere compartirlo o alguna duda? Cuando tenemos la palabra cuando Dios nos da una Vamos palabra. a Elba que quiere preguntar algo. Bueno, Elba. Yo quería, sí, no podría quedarme callada, que
en un momento, así, no sé, en el 2011, 12, en un retiro, al finalizar un retiro de intercesión, la coordinadora dijo que se abriéramos Hebreos 4:12. Y como nadie abría, yo empecé a hojear la Biblia y bueno, cuando encontré empecé a leer y la Biblia empezó a llamarear como la zarza ardiendo de Moisés, no supongo yo. Y se hizo como una alfombra hacia el Santísimo, estábamos en adoración, y de ahí todo ese día era una linterna la palabra. Y muchísimas veces siempre hay otras personas que lo ven, que sí, que produce eso, la luz yo no lo veo, pero, ¿no? Y me da profecía, me da la palabra para los demás, me da palabras. Eh, es constante, ¿no? En el año de la palabra, en el tiempo de la pandemia, en una misa carismática también, como por decir así a grandes rasgos, eh, en el atril, que va a leer la lectura, no sé si antes de leer o después, no, el sacerdote pasó la expresión Santísimo. para con la cruz, y después la cruz ahí apoyó en el atril, con la cruz de madera, y cuando leo la palabra, yo vengo a sentarme y veo la cruz no era de madera, era un fluorescente, un tubo fluorescente en cruz, prendido en esa misa. Bueno, así como que siempre da luz, como diciendo que la palabra de Dios eh, es luz, está viva y es eficaz. Bueno, en medio de Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra en separación de alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamiento del corazón. Y mi pregunta es, como decía de eso, que ustedes dicen que no saben si es de hecho, yo tengo la certeza que es porque me lo demuestran todo el tiempo, es real, y los hermanos me dicen que es así. De hecho, esta tarde con Angélica, concretamente, estábamos acá programando cosas del grupo, y bueno, siempre es la palabra que nos iluminamos con la palabra antes y después también. Y pone una palabra y dio una palabra para el grupo de lo que estábamos hablando, este, tal cual, como que concretamente le puedo decir el Salmo 108, decía, programe con su comunidad de fe unos momentos de oración, pero es algo increíble, digo yo, cosas así. Muchas veces en momentos, lo que me pasa a mí es que yo no sé a veces cómo enfocarlo, porque este, si a veces si suena desubicado, porque de repente personas extrañas, obviamente, a veces personas importantes y cosas, y a mí me da cosa de repente, pero y sale, y ahí tengo que decir, no es mi lugar. Bueno, Yo no, eso lo sanamos, todos nuestros miedos, que yo los tenía, por supuesto, en aquel tiempo, les estoy hablando, allá por el año 2000, fue esa profecía tan concreta que Dios me había dado. Se sana con la oración, se sana con la oración. Y la profecía puede ser también una imagen. En mi caso estaba la imagen de las nubes bajas, el sonido de la voz que hacía resonancia. ¿Mm? La profecía también puede venir en sueños. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías que a los patriarcas, a los profetas, Dios se las daba en sueños, en imagen, en palabra. La palabra de Dios siempre es profeta. Porque la palabra, todo aquello que edifique, consuele y exhorte, es de palabra de Dios, seguro. a lo que yo voy es que me cuesta decirlo fuerte cuando de repente entiendo que nadie está hablando y solamente se hizo oración o algo en un lugar determinado y yo me dio la palabra
Y cuando empieza a golpear mi corazón, que lo tengo que decir porque ahí me siento realizada. Y así se siente. Claro. Y en el grupo de las, hay que ver también que cuando tenemos la palabra, sí es el momento de decirlo. Por ahí están cantando, no voy a decir la profecía si están cantando. O otro hermano está hablando. Hay que esperar el momento. ¿Mm? Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Marta? Levanta la mano vos. Para terminar un poco lo que les quiero decir es que este carisma es muy importante en el grupo de oración. Porque por este carisma podemos escuchar lo que Dios quiere decirnos sobre determinados temas. Este carisma empieza en las personas, como todos los carismas, muy imperfecto. Uno no sabe, será carisma, no será carisma, será profecía, no será profecía, lo digo, no lo digo. Empieza con esas dudas. Yo les aconsejo que siempre lo digan. Porque a veces, por miedo que uno tiene de que es o que no es profecía, no lo dice. Y a lo mejor es profecía, algún hermano o hermana estaba esperando una palabra de Dios y por yo callarme la boca, esa palabra no le llegó a este hermano o a esta hermana. Díganlo siempre. Lo que es profecía lo va a decir la comunidad, no el que lo habla. Y si no es profecía, bueno, siempre son palabras buenas, palabras edificantes. Entonces no hay que tener miedo. Díganlo siempre. La comunidad va a decir si eso es profecía o no es profecía. Cuando varios de la comunidad confirman lo que ha dicho y dicen esto viene de Dios, bueno, es una confirmación de profecía. Y no se extrañe, al principio el carisma es muy imperfecto. Como todos los carismas, se perfecciona con el tiempo. Y yo he visto hermanas con carisma de profecía, con un crecimiento y una perfección extraordinaria del carisma. De tal forma que cuando tenían una palabra de Dios, primero anunciaban en el grupo: tengo una palabra de Dios para todos nosotros. Lo anuncia, pero no lo dice. Yo estaba de visita en un grupo de oración y pasó eso. Una hermana dijo: tengo palabra de Dios para todos nosotros. Y veo que hermanos y hermanas del grupo se levantan, van. Hubo un movimiento de gente y digo, ¿qué pasa acá? Claro, iban a buscar micrófonos y grabadores. Ahora es más fácil con el celular. Yo le estoy hablando hace 20 años. Pero con el celular se pueden grabar las profecías. Bueno, ese día, una vez que tenía los grabadores, esta hermana habló la palabra que Dios le había indicado. Esa palabra grabada se escribió, se imprimió, se sacaron fotocopias y todo el mundo tenía la profecía escrita para leerla cuando quisiera. Y era una profecía que era casi una página entera. O sea que
cuando estos hermanos que ya han crecido mucho en el carisma de profecía, tienen una cualidad especial para hablar en nombre de Dios. Y uno lee esas profecías y uno se da cuenta, esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Pero claro, yo no pretendo que lleguemos ya mañana a este punto de tener una profecía extraordinaria que nos puedan grabar y todo. Pero yo les cuento esto para que vean lo importante que es que Dios nos hable a través de un hermano. Es un regalo para la comunidad. La comunidad tiene regalos de Dios. Uno de los regalos es la profecía. Por eso no podemos callarnos. Hay que hablar en nombre de Jesús. Y así vamos a ir perfeccionándonos. Y el que tiene profecía va a tener cada vez más una relación íntima con Dios, que va a pescar enseguida lo que Dios quiera decirnos. Así que por eso aprovechen, insistan en los carismas. Los carismas se están pinchando, se están desinflando y no puede ser. La renovación carismática vino a despertar los carismas. Y nosotros, por ser parte de la renovación carismática, tenemos como esa responsabilidad. O sea, hermanos que no son carismáticos, que por ahí no les interese los carismas, uno lo entiende, está bien. Pero carismáticos que no le interesen los carismas, ya uno no lo entiende, porque el Espíritu te ha llamado a la renovación para despertar los carismas. Entonces hay que meterse de cabeza. Hoy en la charla de Malena, muy linda, muy profunda, ver la esencia del carisma de profecía. Pero todavía se podría hablar muchísimo más. Pero en nuestro grupo, tratemos de ir creciendo. Hay muchas profecías que son simplemente leer un texto de la Biblia. Bueno, esos son para principiantes de profecía, porque todavía no tienen como la palabra propia, tienen que leer, que también es profecía, pero leen porque no se animan a hablar lo que realmente el Señor les está pidiendo. Tratemos de ser valientes porque es un regalo para toda la comunidad. Dios nos está diciendo esto, gloria a Dios, aleluya, que nos está hablando. Pero, no sé, cada vez hay menos profetas. ¿Qué pasa? Pidámosle a Dios este carisma que hemos conocido hoy, que nos llene de este carisma, que queremos escuchar a Dios. Queremos escuchar a Dios sobre tal y tal tema. Porque la profecía nos puede hablar de los temas, puede ser en general, pero nos puede hablar de tal cosa y tal otra. Hasta fíjense, una profecía en realidad no fue para el grupo, porque era una profecía política. Fíjense ustedes, una profecía de tal contenido que era para publicar en todos los medios de comunicación lo que Dios habla de la política. Dios puede hablar de todo y es extraordinario porque Él todo lo sabe. Es extraordinario lo que dice. Pero bueno, despacito. Tratemos de ir practicando de a poco. Malena. Quería recomendarle que lean Ezequiel 37. Es bien claro ahí cómo Dios le dice, habla, crees, habla, profetiza. Si el profeta no lo hubiese dicho, esos huesos seguirían secos, sin vida.
Y la profecía no es que es para uno, es para los demás. Eso también tenerlo claro. No, a mí no me dice por eso. No, es para otro. Lo que decía Pablo, por ejemplo, la pregunta de Pablo, pudo haber sido para otra persona, seguro que era para otra persona del grupo. A veces pasamos situaciones de vida que, como la enfermedad, como dice Pablo, San Pablo, ¿no? La enfermedad, la muerte de un ser querido, nada nos puede separar del amor. Bueno, muy bien. Si tienen alguna duda más, algunas preguntas que hacer, háganla a través del grupo de WhatsApp de la escuelita, porque está también para eso. Pero no se queden con dudas, no se queden con preguntas, ¿sí? Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.